Cuando yo tenía 10 años, mi mamá trabajaba en un restaurante y varias veces a la semana le tocaba salir de ahí pasadas las 3 de la mañana. Como no quería dejarme solo en casa, le pidió el favor a una vecina, doña Beatriz, una señora de toda su confianza, aunque su casa siempre me había dado mucho miedo. Y no, solo a mí. A todos mis amigos nos aterraba pasar por ahí. Yo traté de perderle el miedo. Antes ni siquiera me gustaba acompañar a mi mamá cuando se ponía a charlar con ella, pero ahora me tocaba quedarme ahí 3 o 4 veces por semana. Lo peor de todo fue que empecé a sufrir parálisis del sueño, o lo que llaman que se te sube el muerto. Cada noche que me quedaba a dormir en esa casa, tuve que contárselo a mi mamá, porque siempre era lo mismo, siempre pasaba igual. A cierta hora, cuando estaba en lo más profundo del sueño, ahí, en la sala de doña Beatriz, algo me despertaba de golpe. Me despertaba aterrada, sintiendo que algo comenzaba a trepar por mis piernas. Sentía sus manos como si gateara sobre mi cuerpo, pero yo no podía moverme, con la mirada siempre clavada en el techo, hasta que sentía su cabello, un pelo larguísimo y tieso, como si estuviera súper sucio, subiendo por mis piernas, mi pecho y mi cuello, y luego veía su cara frente a la mía, pegadita, con los ojos casi brillando y un aliento asqueroso sobre mí. Se acostaba encima por completo y yo no podía moverme, no podía hacer nada. Pasaba a la misma hora, todas las noches. Lo único bueno es que doña Beatriz siempre se levantaba a la cocina por agua, y esa cosa parecía voltear a verla y esfumarse antes de que la señora la notara. Era ahí cuando me liberaba, cuando al fin despertaba y trataba de convencerme de que la noche siguiente no tendría esa pesadilla, que todo era solo eso, un simple sueño, que solo era la parálisis del sueño. Mi amigo Alejandro me había dicho hace tiempo que no debía temer cuando eso pasara, que solo era parálisis del sueño, un sueño con los ojos abiertos, nada más. Pero yo sentía que era algo muy diferente. Creo que sé distinguirlo bien. Por eso le conté a mi mamá, pero ella insistió en que no me preocupara, que todo estaba bien, que no era nada real, nada por lo cual asustarme. Eventualmente, me atreví a contárselo a doña Beatriz. Llegué a la hora de la cena, como de costumbre, y me animé a platicarle, a compartirle eso que vivía cada noche allí. Sé que no debería asustarme cuando me pasa esto, pero siempre me da muchísimo miedo. En cuanto siento cómo se acerca, cuando siento sus manos en mis pies y cómo empieza a subir, me aterra y no puedo controlarlo, le dije a doña Beatriz. Bueno, a doña Beatriz, contrario a lo que esperaba. Ella no me calmó, no dijo nada para tranquilizarme. Se limitó a preguntarme si quería más frijolitos para cenar. Esa noche me fui a dormir a las 10, pero una tormenta arreció al mismo tiempo y no me dejaba conciliar el sueño. La casita de doña Beatriz era de madera muy delgadita y se sentía como si en cualquier momento aquella tormenta de afuera fuera a arrancarla de cuajo con todos nosotros. Por fin, el cansancio fue más fuerte y logré quedarme dormida, pero a la misma hora el miedo siempre era el que me sacaba de mis sueños. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales, aunque ya había bajado bastante la intensidad de hace un momento. Me preparé mentalmente, sabiendo que en cualquier segundo la sentiría encima. Pero de repente, la puerta del cuarto de la señora Clara se abrió de un golpe y salió disparada, lanzando insultos a los 4 vientos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, maldita desgraciada? No podíamos verla bien, pero se escuchaba claramente cómo corría de un lado al otro, por la casa, buscando como loca. Encendió la luz y eso, al final, me despertó por completo. Logré pestañear, reaccionar y sentarme en el sillón. «Duérmete, mi niña, duérmete», me dijo, y se acomodó al otro extremo de la sala. Me acosté de lado, quedando frente a la televisión de aquellas viejas que tenían la pantalla curva, y a través del reflejo pude ver, justo detrás de las cortinas, los ojos brillantes de aquella mujer que se me subía. No alcanzaba a distinguir si estaba fuera, asomada por la ventana, o si realmente estaba ahí, dentro de la casa, escondida con nosotras. Durante los siguientes días, la señora Clara salía a esa hora y se quedaba un rato en la sala. Yo seguía sufriendo parálisis del sueño cada noche,
pero ya nada se me subía. A veces, ni siquiera terminaba de despertar por completo. A doña Beatriz le empezaron a marcar unas ojeras profundas que nunca más se le quitaron. Y aunque su casa me sigue dando pavor, a ella le tomé muchísimo cariño. Con el tiempo dejamos de convivir tanto. Pocas semanas después empecé a quedarme con una vecina que vivía más cerca de mi casa. Hace tiempo me encontré con una vieja amiga de aquellos años, quien me contó que doña Beatriz había fallecido hace mucho. La casa quedó abandonada por años, hasta que finalmente la demolieron y levantaron un edificio de departamentos. Siempre fue conocida como la casa embrujada. Decían que desde que la señora Clara murió, los niños de la calle contaban que una mujer con ojos brillantes seguía asomándose desde dentro. Hola a toda la comunidad de Hablemos de las Cosas Más Aterradoras. Esta historia no es precisamente mía, sino de mi mamá, y me gustaría que el nombre se mantuviera anónimo. Ella es muy fan de su programa, y desde hace tiempo me pidió que les compartiera su experiencia. Por fin hoy aquí se las traigo. Yo nunca he tenido vivencias paranormales, o al menos no que yo pueda recordar. Cuando tenía 4 años, vivíamos con mi familia paterna en una casa de estructura muy antigua en el Estado de México. La verdad, ese lugar siempre me dio mucho miedo. Había un ventanal frente a las escaleras que daba al primer piso, justo al lado de la recámara donde en aquel entonces dormíamos mi mamá, mi papá y yo. Una tarde en la que estábamos solas en esa casa enorme, mi madre y yo, mi primo y mi abuela habían salido a comer, y mi papá, como siempre, trabajando desde muy temprano. Eran ya como las 7 de la noche, cuando, estando totalmente oscuro, comenzó a llover. Mi mamá preparó algo de cenar, pero se fue la luz, algo muy común cuando llovía. Así que subimos a nuestro cuarto. Teníamos solo una ventana, pero era suficiente para que entrara algo de luz del exterior y no estuviéramos en total oscuridad. Todo estaba a oscuras, como en el resto de la casa. Mi mamá cerró bien la ventana y desde ahí se distinguía perfectamente la intensidad de la tormenta. Mamá solo fue al baño. Me pidió que me quedara ahí y dejó la puerta entreabierta, pero cuando estaba por entrar al baño, alcanzó a ver de reojo una sábana blanca que cruzó frente a una ventana al fondo del pasillo, la que daba hacia el patio trasero. Le pareció raro, pero en ese momento no quiso pensar en nada extraño. Quizás, pensó, solo se lo había imaginado. Sin embargo, al salir del sanitario, frente al ventanal de la escalera, estaba una mujer con la piel como si estuviera podrida, vestida de blanco y con un cabello tan largo que le arrastraba más allá de sus pies. Era físicamente imposible que alguien estuviera ahí. Para estar frente a ese ventanal tendría que haber estado colgada o flotando. El terror que le provocó aquella aparición era paralizante. Lo único que pudo cruzar por su mente fue que aquello era una bruja y que yo estaba sola en mi cuarto. Corrió hacia mí, pero cuando quiso entrar, la puerta de la habitación estaba bloqueada. Parecía como si alguien la estuviera sosteniendo desde adentro. Mamá empezó a forcejear, a golpear la puerta con desesperación, gritándome angustiada que abriera. Por favor, abre la puerta, por favor. Estuvo luchando con la puerta casi 2 minutos hasta que escuchó la entrada principal. Alguien había llegado. Escuchó un portazo. La luz regresó y la puerta se abrió al mismo tiempo. Mi prima y mi abuela entraron corriendo, protegiéndose de la lluvia. Mi papá venía apenas unos pasos detrás de ellas. Las alcanzó a ver cuando entraban, como si por alguna razón extraña no hubieran podido llegar antes. Mi mamá cuenta que cuando por fin logró entrar al cuarto, yo estaba profundamente dormida, casi desmayada. Tenía la mitad del cuerpo en el colchón que teníamos en el suelo y la otra mitad sobre el piso. Me dijo que la ventana estaba abierta. Me abrazó y me despertó. Dice que yo no me veía asustada, que me desperté tranquila, como si hubiera tenido un sueño placentero, como si nada hubiera pasado. Ella rompió en llanto y, al escucharla, mi prima y mi papá subieron rápido a la habitación. Cuando logró calmarse, les contó todo lo que había visto. Yo no recuerdo nada de esto. La verdad es que mi mamá no es el tipo de persona
que se asusta fácilmente. Es una mujer muy valiente y es por eso que me impacta la seriedad y el miedo que vi en sus ojos la primera vez que me lo contó. Después de recordar esta historia, querida comunidad, les escribo nuevamente para contarles lo que sería mi segunda experiencia paranormal. La primera ocurrió hace ya unos 10 años, pero esta es mucho más vívida y reciente. Todo empezó, siento yo, cuando volví a obsesionarme con lo paranormal. Hace poco descubrí su canal y me hice adicto a escuchar más y más historias. No solo eso, veía películas y sentir ese miedo o la adrenalina se estaba volviendo adictivo. Creo que ustedes, mejor que nadie, me entenderían. El problema fue que, cuando esto empezó, no sabía diferenciar entre entretenimiento y sugestión. Me volví bastante paranoico, la situación no estaba fácil, y empecé a temerle a la oscuridad. Pensaba, ¿quién me dice que a mí no se me va a aparecer algo ahorita en mi propia casa? Por ejemplo, soy mexicano, aunque hace poco me mudé a Brasil y me independicé. Pero cuando todo esto pasó, vivía con mis papás y mis 2 hermanas. Hace unos meses fuimos testigos de algo de verdad escalofriante. Recuerdo que estábamos en la sala, unos trabajando y otros viendo la tele, como siempre. De repente, una taza empezó a moverse sola en la cocina. Te lo juro, era como si alguien la hubiera soltado con fuerza sobre la mesa y empezó a girar sobre su propia base, casi al borde de caerse. Mi madre estaba ahí y obviamente fue la primera en asustarse. Nos gritó a todos para que viéramos lo que pasaba. Mi padre es tan escéptico que ni siquiera se molestó en mirar, aunque los 4 le insistíamos en lo que estaba ocurriendo. Ese fue el evento más claro hasta ese momento. Sin embargo, en los meses siguientes, empezábamos a escuchar ruidos extraños en la cocina o en el lavadero, que está justo al lado. Se oían cajones moviéndose solos o como si alguien caminara por donde teníamos la ropa tendida, haciendo que los ganchos chocaran entre sí. Pero, siendo honesto, esos sonidos eran insignificantes, nada que nos llamara demasiado la atención. Sin haberlo hablado formalmente, creo que todos decidimos ignorarlo, hasta que finalmente tocamos el tema. Era algo que todos sabíamos, pero que nadie quería mencionar. La conversación surgió cuando les conté a mi familia sobre una parálisis del sueño, realmente aterradora, que acababa de tener. Al final, terminamos hablando de lo raro que se sentía el ambiente en la casa. Mi hermana menor siempre ha sido muy, pero muy sensible a estas cosas. Ella tiene esa facilidad, no solo para sentir, sino para ver presencias. Ha pasado por tantas experiencias que ya ni siquiera le da miedo. Nos confesó que en la casa vivía un señor, y que no era algo que solo nosotros sospechábamos por los ruidos. Nos contó que, una noche que no podía dormir, se fue a descansar a la sala. Mientras intentaba acomodarse, volteó hacia la cocina y vio una silueta negra, la figura de un hombre que parecía estar observándola. Mi hermana simplemente pensó no, y cerró los ojos para intentar dormir. Nosotros nos habríamos muerto del susto, pero para ella era casi normal. Así, poco a poco, la energía en la casa se sentía cada vez más pesada, sobre todo en la madrugada. Ya nadie quería ir a la cocina por un vaso con agua, por miedo a que nos pasara lo mismo que a mi hermanita. Yo hasta dejé de escuchar historias de terror. Mucha gente dice, como se menciona aquí, que ver o escuchar estas cosas puede abrir portales para que otros entes crucen a nuestro plano. Yo soy de la idea de que eso solo pasa si tú lo crees. Si escuchas estas historias solo por entretenimiento, no tendrás miedo y por lo tanto podrás controlar esas energías. Creo que lo que más atrae a estas cosas es, muchas veces, el miedo mismo. Mi hermana nos comentó que el hombre que habitaba la casa no era malo, que solo estaba en pena, y eso nos ayudó un poco a perder el miedo. A mí me encanta desvelarme. Soy una persona nocturna. Es cuando mis ideas fluyen mejor y aprovecho para escribir, practicar mis hobbies o incluso aprender cosas nuevas. Pero para ella, eso ya se estaba volviendo casi normal. Poco a poco, el ambiente en la casa se sentía cada vez más pesado, especialmente de madrugada. A esas horas, ya nadie quería ni asomarse a la cocina a buscar un vaso de agua. Teníamos miedo de que nos pasara lo mismo que a mi hermanita. Yo, por mi parte, hasta dejé de escuchar historias de terror. Quería evitar sugestiones, pero la verdad es que no me sirvió de mucho. Mucha gente comenta, como se ha dicho aquí, que ver o escuchar este tipo de cosas puede abrir portales para que entidades crucen a nuestro plano. Yo soy de la idea de que esto solo sucede si realmente lo crees. Si solo escuchas por entretenimiento, no sentirás miedo.
y por lo tanto, lograrás mantener esas energías bajo control. Creo que lo que más atrae a esas cosas muchas veces es precisamente el miedo. Mi hermano nos confesó que el hombre que habitaba la casa no era malo, que solo era un alma en pena, y eso nos ayudó un poco a perder el miedo. A mí me fascina desvelarme. Soy una persona nocturna. Es cuando mis ideas fluyen mejor y aprovecho ese tiempo para escribir, dedicarme a mis pasatiempos o simplemente aprender cosas nuevas. Lo que habitaba aquella casa no era una presencia maligna, sino un alma en pena, y saber eso ayudó un poco a que por fin se nos pasara el miedo. A mí, lo personal, me fascina quedarme despierta hasta tarde. Soy una criatura de la noche. Es cuando mis ideas fluyen mejor y aprovecho ese tiempo para escribir, dedicarme a mis pasatiempos o incluso para aprender cosas nuevas. Una noche más, ya me disponía a dormir después de haber visto una película. Serían como las 3 de la mañana. Me metí en la cama sin hacer el más mínimo ruido. De pronto sentí una energía súper pesada en el cuarto y al instante, el miedo me recorrió todo el cuerpo. No sabría explicarlo, pero sentía que había algo ahí conmigo, observándome desde muy cerca. Segundos después, empecé a escuchar una respiración justo frente a mi cama. Sonaba como la de un adulto. Quise pensar que era la de mi papá, pero era imposible. Mi papá ronca casi todas las noches, y aún así, era muy difícil escucharlo desde mi cuarto. No tenía sentido, pues claramente esa respiración venía de allí. A apenas un par de metros de mí, estaba allí, perdida en la oscuridad. No podía verlo, pero su presencia era clarísima. Me bloqueé por completo, me quedé paralizado. Estuve rezando contra el mal sin parar por horas. Ni siquiera pude cerrar los ojos. No, solo se escuchaba su respiración, sino también ruiditos, como si algo se estuviera moviendo alrededor de la habitación. Es un espacio tan pequeño que podría decir que prácticamente estaba rodeando mi cama a tan solo unos centímetros de distancia. Pude irme con mis padres, claro, o avisarle a alguien, pero sentí que tenía que enfrentarlo yo mismo. A pesar del terror, sentía que no podía permitir que me asustaran en mi propio cuarto, en mi espacio, donde se supone que voy a sentirme seguro y a descansar. Esa fue una razón de peso para no ceder, para no salir corriendo de allí. Pensé, te voy a enfrentar, o te largas, o me acostumbro al miedo, pero no me vas a sacar de mi cuarto. Este lugar es mío. Así estuve varios días. Fueron unos 3 o 4 seguidos donde, literalmente, no dormí más que unos minutos, y solo porque el cuerpo no me daba para más. Pero si por mi conciencia fuera, no habría pegado el ojo. Estuve escuchándolo ahí, caminando, moviendo cosas y respirando cerca de mí por varias horas, durante noches enteras. Me acostumbré tanto que empecé a hablarle. Le decía que ya estaba muerto, que debía pedir por el descanso de su alma. Y así, poco a poco, me fui acostumbrando, mientras al mismo tiempo bendecía bien mi cuarto y toda la casa con mi familia, usando agua bendita. A partir de eso, desapareció. Un par de semanas después volví a sentirlo, pero no sé cómo explicarlo. Como si yo ya tuviera menos miedo. Cuando empezaba a rezar, sentía que me agarraba y me apretaba la pierna. Lo sentía clarito. Era como si viniera a pedirme mis oraciones. Creo que yo era el único de la casa que pedía por él y por su descanso. Y cuando mi oración se intensificaba, su presencia también. Simplemente lograba sentir que estaba haciendo lo correcto. Cuando intentaba ignorarlo, era peor. Hacía cosas que me asustaban más. Una vez hice como si no lo sintiera, como si él no estuviera allí, y me arrancó un libro de las manos y lo tiró al piso. Repito, yo nunca pude ver a este hombre, pero tengo la sensación de que lo conocí. Lo percibí una noche mientras esperaba su regreso, aunque ya no estaba allí. Jamás volvió a ocurrir. Ahora mis padres ya viven en otro lugar y a veces me pregunto si aquel sujeto sigue rondando la cocina para darle un susto a los nuevos inquilinos, o si tal vez, por fin, Dios escuchó mis súplicas y le otorgó el descanso que tanto necesitaba. Jamás lo sabré. Mil gracias por escuchar mi relato. Les mando un abrazo muy fuerte a ti, Juan, y a todo el equipo de
Hablemos de las cosas más aterradoras, así como a toda la comunidad. Los quiero mucho y espero que sigan aquí porque todavía hay muchas historias por contar. Esta noche sabemos que alguna se quedará rondando en sus cabezas y es por eso que, como siempre, les pedimos que no se sugestionen, que no se asusten. No pasa nada malo por escuchar estas historias. Manténganse siempre tranquilos. Tomen esto simplemente como entretenimiento, tal como cuando un buen amigo te cuenta una anécdota que de verdad te atrapa. Yo soy el Reyes y les recuerdo que pueden encontrarme en mis redes sociales como Pulse. Ya, hablemos de las cosas más aterradoras como RDLN Oficial. Seguiremos haciendo dinámicas por allá. Y siempre es un placer platicar con todos ustedes, pero por ahora es momento de seguir con este episodio. Es hora de continuar escuchando Hablemos de las cosas más aterradoras. Hola, buenas noches. Me llamo Santiago y quiero compartirles una experiencia que me ocurrió hace mucho tiempo. De verdad me encantaría escucharla narrada en alguno de sus programas. Cuando era niño, solía hacer llamadas con mis vecinas. Una noche nos quedamos a dormir en la sala de uno de ellos, sobre un colchón, y nos desvelamos hasta pasadas las 3 de la mañana jugando GameCube. Cuando por fin decidimos ir a descansar, mandamos a la más pequeña del grupo a apagar la luz de la sala, ya que ella estaba justo en la orilla del colchón. El interruptor estaba al lado de la ventana. En cuanto ella se paró y se acercó a la luz, soltó un grito de terror puro. Brincó de regreso a la cama, se metió debajo de las cobijas para esconderse, temblando. Nosotros le preguntamos qué le había pasado, pero no respondía del miedo. Entonces volteamos hacia la ventana y la vimos. Había una mujer anciana con una túnica negra y un cabello blanco y largo que le llegaba casi al pecho. Sus ojos eran de un tono entre violeta y rojo, pero lo más perturbador es que se veía totalmente empapada, como si acabara de salir de una tormenta. Aunque esa noche no había caído ni una gota, nos miraba fijamente, pegada al cristal de la ventana. Al verla, gritamos como locos y nos cubrimos. No salimos de debajo de las cobijas hasta después de 20 minutos. Lo más extraño es que ningún familiar de mi vecino, con quienes estábamos, escuchó nuestros gritos, ni siquiera se despertaron. Al final, salimos de las mantas y la señora ya no estaba. Nunca volvimos a verla ni a saber nada al respecto, pero hasta la fecha recuerdo perfectamente cada detalle, al igual que mis vecinos, en especial la niña que tuvo que apagar la luz, pues la tuvo justo de frente, cara a cara. El pueblo de donde son mis padres está cerca de una zona de mucho valor arqueológico. Quizás no sea tan famoso como otros ni reciba tantos turistas, pero es un lugar muy lindo. Dicen que la mayor parte de lo que había ahí se destruyó con el paso del tiempo y que, incluso hace poco, mientras levantaban unas casas de lujo, desenterraron restos de objetos prehispánicos que nadie notificó al Instituto Nacional de Antropología, todo para que la obra no se detuviera. Eso es lo que se rumorea por ahí. Y lo menciono solo para poner en contexto tanta historia, tanto mito que envuelve a la selva que rodea esa zona. Mi familia y yo solemos ir al menos un par de veces al año, y aunque nunca viví allá, tengo amigos de toda la vida en ese pueblo. En mi última escapada, me invitaron a acampar en la montaña. Tenía años sin convivir realmente con mis amigos, así que, más que nada por ponernos al día, acepté, aunque conozco bastante bien el terreno. Esta vez nos metimos más de una hora por una brecha de terracería, hasta donde la camioneta pudo avanzar. Jamás había estado tan adentro. A partir de ahí, caminamos entre la espesa vegetación, otra hora y media más. Pero al llegar, comprendí por qué. El sitio era perfecto. Teníamos una vista increíble de los montes y las cañadas, ideal para instalar las 4 tiendas de campaña que llevábamos. No sé si por el cansancio o la comida, pero las cervezas me pegaron fuerte. Eran las 5 de la tarde cuando comimos y después me quedé profundamente dormido. Desperté a las 8 sin saber bien dónde me encontraba. Por un instante, abrí los ojos y me senté en la tienda mientras
Escuchaba la plática de mis amigos justo afuera, alrededor del fuego. Hablaban de leyendas y mencionaban mucho a la momia. Decían que, al hacer una excavación, la encontraron y la dejaron ahí un momento mientras daban aviso a las autoridades, pero al regresar, apenas unos minutos después, ya no estaba. Nunca más volvieron a verla. Los trabajadores que la hallaron contaron que parecía el cuerpo momificado de un sacerdote náhuatl o algo así, que vestía una túnica larga y una especie de tocado pequeño, aunque muy deteriorado. La gente de por ahí empezó a decir que a veces, a lo lejos, entre los barrancos y las laderas, se alcanzaba a ver ese tocado sobresaliendo entre las ramas, moviéndose como si aquella cosa siguiera cumpliendo su misión de vigilancia eterna en ese lugar, incluso después de la muerte. Después de eso, cambiaron de tema. Hablaron de la Llorona y de otros seres de las leyendas de sus pueblos. Finalmente, cuando dejaron de hablar de esas cosas que tanto miedo me dan, me animé a salir. Me molestaron un poco por haberme quedado dormido después de comer y ahora despertar justo a la hora de la cena. De pronto, noté a dos de mis amigos quedarse tiesos, mirando hacia el lado norte de nuestro campamento. Los demás también lo notaron y les preguntaron qué pasaba. Dijeron que no era nada, que creyeron haber visto que alguien se movía entre la maleza. La verdad es que yo pude escuchar claramente que alguien andaba por ahí, pero no quise decir nada. Todos nos quedamos en alerta, aunque era imposible que hubiera alguien, o al menos algún ladrón. Estábamos en medio de kilómetros de selva, no había nada cerca. Intentamos cenar tranquilos, pero de todas formas acordamos hacer guardias durante las primeras horas de la noche, por si alguien andaba merodeando, esperando a que nos quedáramos dormidos. Le tocó a mi mejor amigo del grupo quedarse conmigo, y me quedé despierto, platicando un buen rato hasta que el cansancio nos venció como a las 2 de la mañana. Apagamos la fogata para meternos a descansar. Mis compañeros en la casa de campaña ya se oían bastante raros, dormidos. Logré acomodarme justo al lado del cierre de la entrada. Iba a dejarlo abierto, pero entonces cayó un aguacero que lo empapó todo. Parecía una tormenta que llegó de la nada y que duró apenas unos minutos. En cuanto pasó, me quedé dormido, pero no por mucho tiempo. Me despertaron poco después los pasos de alguien que caminaba entre las tiendas. Le pregunté a mi amigo susurrando si seguía despierto, pero no, yo era el único que había despertado. No me cabía duda. Alguien estaba caminando justo al lado de nuestras casas de campaña. Cuando escuché que se alejaba, intenté abrir el cierre de la puerta para ver quién era, pero hizo mucho más ruido del que imaginé, y lo solté de inmediato. Apenas logré abrir unos 45 centímetros, pero como estaba acostado, a un lado alcanzaba a ver un poco del suelo de afuera. Lo que sea que estuviera afuera, lo escuchó y se vino directo hacia donde yo estaba, hacia nuestra casita. No sé si fue el miedo, el sueño, o todas esas historias y sugestiones que me habían metido en la cabeza, pero pude ver unos pies allá afuera. Se veían como huesos, como si la piel apenas los cubriera, y junto a esos pies, un poco de manta vieja que parecía vestir a aquella persona. Me quedé quieto, callado, aguantando la respiración. Estaba a punto de soltar el aire cuando por fin vi que se alejaba. Música, como pude. Empecé a sacudir a mi amigo para despertarlo. Le conté lo que acababa de pasar y me contestó que seguramente era algún animal, que nada más tratara de dormir. Lo intenté. Les juro que lo intenté. Dejar de pensar en eso. Convencerme de que era solo un animal, pero no pude. Me armé de valor para abrir la casita y salí. El aguacero fue pasajero, pero había dejado unos cuantos charcos alrededor y algo era muy notorio. Las huellas de alguien. Las huellas de alguien descalzo que recorrió todo nuestro campamento. Llamé a mi amigo para que saliera conmigo a ver. Lo hizo, y nuestras voces despertaron a los demás. Imagínense un grupo de tipos que iban a divertirse, acostumbrados a pasar la noche en la naturaleza, y ahí estaban, asustados como niños al ver las marcas de algo que no lograban comprender. Uno de ellos alcanzó a seguir los rastros
hasta el barranco. Ahí se perdían. Lo curioso es que teníamos una hielera, teníamos cosas de valor que no tocaron. De verdad, parecía que solo habían ido a vigilarnos. Yo no quería ni mencionar aquella leyenda que había escuchado cuando apenas estaba despertando horas atrás. Nadie dijo nada. No sé si porque en realidad pensaban que había sido una persona ahí, perdida entre esas montañas. O quizá era el puro terror, el simple miedo a decir esa posibilidad en voz alta a lo que nos callaba. En ese instante, estábamos pensando en agarrar lo poquito que teníamos y caminar hacia la camioneta, yendo justo por el lado opuesto de donde venían esas malditas huellas, pero al final nos cayó el 20 de que hacer eso sería una locura, algo realmente peligroso. Me muero de curiosidad por saber si alguien aquí en la comunidad conoce historias sobre esa leyenda de la momia de la sierra. El nombre del pueblito es real. Si prefieres, no lo publiques, guárdatelo solo para ti. Así, cuando alguien te escriba contando algo al respecto y te suelte el lugar exacto, te vas a dar cuenta de una vez por todas de que la leyenda es de verdad. Y hasta aquí el relato de esta noche. Si esta historia te puso la piel de gallina, no olvides darle un me gusta y suscríbete al canal. Hablemos de las cosas más aterradoras, para que no te pierdas las próximas historias que pondrán a prueba tu valor. Dale a la campana de notificaciones para que seas de los primeros en escuchar nuevos cuentos de terror. Gracias por acompañarnos una noche más. Y ten presente esto: hay cosas que es mejor no encontrar cuando cae la noche. Nos vemos pronto, si es que te atreves.